la mesa número 5 dentro del Congreso de este año. Es una mesa titulada Género y Educación. Tenemos a dos expositores el día de hoy, ambos con trabajos distintos entre sí, pero que apuntan a críticas bien importantes de la educación actual en Chile. Así que es un placer tenerlos a ambos acá con estas miradas bien diversas y que apoyan bastante al crecimiento y al fortalecimiento de estas miradas críticas dentro de la educación y sobre todo de las miradas de género. Así que voy a dar, ahora voy a presentarlos a cada uno. Tenemos a Francisco Alejandro Goya. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía de la Universidad de Chile, actualmente estudiante magíster en Educación de la Universidad de Santiago. Ha trabajado como investigador en el proyecto DICIT-USACH en los últimos años. Tiene algunas investigaciones publicadas acerca de la biopolítica de educación y ha participado como expositor en varios encuentros académicos. El día de hoy se presenta en esta mesa con una ponencia titulada Arqueo, genealogía del neoliberalismo en Chile y sus implicancias en educación. Por otro lado tenemos a Natalia José Fierro Navarro. Ella tiene una pedagogía en educación artística, mención artes visuales de la Universidad Católica Silvia Enríquez, magíster en arte, pensamiento y cultura latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile, IDEA. Ha sido coinvestigadora de proyectos investigativos orientados en la enseñanza de las artes visuales en educación básica. Es autora de investigaciones publicadas en revistas indexadas y ha participado como expositora en varios encuentros académicos. Actualmente es profesora de artes visuales en el Colegio Saint Mary Joseph y el día de hoy se presenta con una ponencia titulada El bordado como práctica de reflexión y agenciamiento social. Que les doy la palabra a ambos. Primero vamos a empezar con Francisco. Tienes 20 minutos para tu exposición. Si te llegas a pasar, tendré que avisarte para darle la palabra a Natalia. Así que, por favor. Ya. Voy a hacer unas cositas antes de empezar, ¿ya? Por motivos de tiempo, voy a omitir la mayoría de las referencias. Las voy a dejar al final. O sea, en la última diapo aparecen todas las referencias bibliográficas porque eso me retrasa un poco. Y voy a leer un texto mientras voy mostrando unas diapositivas que no son iguales al texto original, que van definiendo un poco algunos elementos para ir avanzando más rápido y así no quitarle tiempo a Natalia, porque no es mi intención. Dicho eso, primero quiero agradecer el espacio al comité organizador de este congreso de estudiantes, de investigadores e investigadoras de posgrado del USACH, para presentar algunas ideas locas que quizás ya tienen su tiempo, y algunas no las he podido exponer, otras sí, pero como siempre uno trata de hacer una buena exposición, pero a veces se pasa de tiempo y qué sé yo. Así que esta vez traté de hacerlo de 20 minutos, ¿ya? Bueno, voy a presentar lo que había aprobado antes. Ustedes me dicen si se ve bien. Yo no me voy a ver, así que ustedes me dicen. Sí, ¿se ve bien? Sí, sí, Amplíalo para ver si las diapositivas caminan. se muestran exactamente, correctamente. Ahí estamos. A ver. Vamos, vamos. Ya, ¿Sí? súper, Bien. súper, súper. Entonces, arqueogenealogía del neoliberalismo en Chile y sus implicancias en educación. Para empezar y tener en cuenta en esta exposición. Una cita a Foucault dice: me parece que la verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra es realizar una crítica del funcionamiento de las instituciones que parecen neutrales e independientes, hacer una crítica y atacarlas de modo tal de desenmascarar la violencia política que se ha ejercido a través de manera oculta para que podamos combatirlas. Michel Foucault en 1971. Ojalá que la tengan ahí en consideración.
Introducción, una breve introducción. El escrito que a continuación se presenta intenta ensayar una posible respuesta al origen entendido como invención, como Erfindung, de los discursos de poder saber neoliberal en la sociedad chilena, más específicamente en el ámbito educativo. Esto pensado en la importante función que desempeña el sistema educativo en la formación de la cultura actual, aceptando la siguiente hipótesis: que la sociedad se construye sobre la base de la circulación formal e informal de lo que se denomina aprendizaje y educación. Voy a dejar ahí. Esta es una investigación de estilo o análisis histórico-filosófico y a la vez crítico, que intenta responder a la pregunta ¿cómo hemos llegado a ser lo que somos? Mucho se habla que vivimos en una sociedad neoliberal capitalista y que todo en cuanto acontece, palabra que vamos a utilizar bastante, está determinado por aquello que significa. Una sociedad que gira y se desarrolla conforme a los dictámenes del mercado y que, bueno, precisamente acá se despliega una posibilidad, y lo voy a repetir varias veces, es una posibilidad, hay varias otras líneas de análisis y otras metodologías. Yo voy a presentar esta, me pueden atacar, hacer pedazos, no hay ningún problema. Precisamente acá entonces se despliega una posibilidad de entender cómo llegamos a establecer nuestras relaciones humanas acorde a dichos dictámenes. La organización, primero vamos a, en primer momento, una explicación del método arqueogenealógico, luego cómo es posible aplicar esta metodología y si alcanzamos algunas reflexiones, si no las dejamos para el final, para las preguntas. ¿Sí? Método. La metodología que ha sido propuesta por Michel Foucault en tanto caja de herramientas, en la utilización de sus conceptos y sus libros, tiene un enfoque cualitativo hermenéutico, por cuanto nos abre la posibilidad de interrogar el pasado presente, que dibuja las conformaciones de las prácticas sociales actuales. En este sentido, es una indagación histórico-filosófica que busca diagnosticar el presente. Una actividad filosófica que no pretende determinar la esencia eterna de las cosas, sino iluminar la realidad de lo que pasa. El método deriva de una lectura sistemática que hizo Foucault durante los años 70, no voy a mencionar los textos, después si quieren me los preguntan, lo que permite concebir a la filosofía como una actividad que diagnostica excavando bajo sus propios pies los cimientos implícitos que sostienen el pensamiento, el discurso y la cultura. Arqueología, o la arqueología, es un método que analiza las condiciones de posibilidad de las teorías y conocimientos de una época dada. Es decir, la descripción de las condiciones discursivas de la episteme, entendiendo a esta como una región intermedia que organiza los órdenes empíricos y teóricos. Encontrar las condiciones de posibilidad de los saberes de cada época como formaciones y prácticas discursivas. El resultado de estos análisis sociohistóricos es descubrir continuidades oscuras o fracturas, también lo podemos llamar, o llanamente discontinuidades, de la historia global lineal de disciplinas tales como la economía, la ciencia, las instituciones, las religiones, donde solo existe discontinuidad y dispersión. Como condiciones de existencia de los discursos, Foucault distinguió prácticas discursivas y extradiscursivas. Las prácticas extradiscursivas se enclavan en instituciones donde el poder ejercido en tanto control de la población, o sea, de la producción de discursos, el conocimiento que penetra en forma creciente las instituciones modernas como cárceles, ejércitos, escuelas, fábricas y otras que ustedes pueden ir pensando. La genealogía es una herramienta que permite analizar el saber en estrategias y tácticas de poder al servicio de la verdad. Nos permite comprender la génesis y las transformaciones de los sistemas implícitos e inconscientes que determinan nuestras conductas, gobiernan nuestras maneras de pensar, rigen nuestras propias vidas. Nos permiten esclarecer los modos de subjetivación, utilizando las categorías de interpretación nietzscheanas de la genealogía que usa Foucault, entenderá los dominios del saber, el poder y la verdad como voluntades. El análisis arcogenealógico permite una investigación histórica de las luchas y sometimientos de los discursos y los saberes como acontecimientos discontinuos, cuya emergencia y procedencia, que son palabras alemanas que vamos a explicar más adelante, es posible analizar desde el choque o lucha de voluntades de verdad y saber como discursos de poder saber. Bajo esta metodología es posible entender que el conocimiento es una invención, Erfindung, pues produce una discontinuidad fruto de un enfrentamiento a nivel discursivo, pero también práctico, que al mismo tiempo contiene una verdad que quiere ser impuesta. Rechaza la búsqueda del Ursprung o el origen como esencialismo, porque esto supondría la verdad de nuestro presente, que nuestro presente debe ser encontrar una génesis de orden lineal.
La arqueogenealogía revela que las esencias han sido construidas, inventadas. En este sentido, la verdad y el conocimiento se producen como acontecimiento, en francés evénement. Emergen, Entstehung en alemán, entienden una procedencia, Herkunft. Aquí procedencia denota origen, pero este origen no es esencial, disculpen, no es esencial, sino que Herkunft muestra lo heterogéneo de las invenciones como ensamblaje, como el fin. Como por ejemplo la procedencia y emergencia de una institución, un concepto, una práctica o un discurso. Para aprender, para tomar estas emergencias de saberes es preciso aproximarnos desde lo político, comprender cuáles son las relaciones de lucha y de poder de manera en que procuran dominarse unos a otros. El conocimiento como invención es voluntad, que es dominación e interpretación. Se apoya en soportes institucionales, prácticas pedagógicas, sistemas educativos, construcciones curriculares, organizaciones de medición, laboratorios, etcétera, etcétera, ejerciendo presión sobre otros discursos como sistemas de exclusión. Lo que el genealogista encuentra es que detrás de estas cosas hay otras cosas más bien bastante distintas, que no hay esencia, sino construcción e invención. Segundo momento, la aplicación del método. El poder, más que reprimir e ideologizar, produce realidad y verdad. Por ejemplo, la institución educativa, donde la actividad que garantiza el aprendizaje, la adquisición de actitudes o tipos de comportamientos es desarrollada allí por medio de una serie de comunicaciones reguladas. Este entramado institucional donde se ensamblan y son puestas en acción, Foucault las llama disciplinas. La disciplina, como una práctica donde se conjuga el saber y el poder, corresponde a lo que se llama dispositivo. Eso es algo que todos manejamos. Este es un lugar interrelacional de carácter estratégico como red que alcanza lo cotidiano del ejercicio del poder en aquellos espacios de conjunción entre el poder y el saber que penetran los cuerpos y constituyen la sociedad, el Estado, la familia, los hospitales, las escuelas, la religión y la iglesia, la producción, el mercado, por nombrar algunos. Los individuos concretos pueden ser entendidos como resultado de la acción de estos dispositivos en el despliegue de una diversidad de estrategias que los encausan. Será el concepto de gubernamentalidad y el despliegue de su ejercicio como gestión política global de la vida de los individuos, lo que se conoce como biopolítica, el que establezca la importancia de las tecnologías gubernamentales en tanto al gobierno de la educación y de la transformación de los individuos, como al de las relaciones familiares y de las instituciones. Emerge un nuevo modelo de intervención que apuesta por la gestión de procesos y de procurar que las regulaciones necesarias y naturales actúen en el orden de los fenómenos humanos y dejen hacer, ¿no? Un laissez-faire. La libertad, en este caso, se convierte en un elemento indispensable de este nuevo arte de gobernar que propone como condiciones fundamentales para el desarrollo de las formas capitalistas de la economía. La producción y la administración de la vida de los individuos no necesita una intervención directa y brutal de la vida material, sino una tecnología reguladora que se pliegue a los ritmos de la vida con tanta fineza que el estado de dominación parezca identificarse con ella misma. La gubernamentalidad liberal. Las estrategias y tácticas que utilizarán se me fue. Las estrategias y tácticas utilizarán la norma como adecuación respecto de lo que considera óptimo, a saber, homogenizar, normalizar, que va a ser la tarea del dispositivo educativo. Arqueogenealogía, entonces, último momento, de la emergencia de los discursos de poder saber neoliberales en Chile y su relación con el dispositivo educativo. En el nacimiento de la biopolítica, de 1978-1979, Foucault identifica el neoliberalismo o liberalismo contemporáneo bajo dos formas, la alemana y la norteamericana. Para los neoliberales alemanes u ordos liberales, es necesario un Estado interventor o activo, ¿no? Responsable de la actividad económica, liberalismo positivo se llama. Intervención conducida hacia la instauración de condiciones para que un mercado sea posible. Esto principalmente dentro de un marco discursivo, performativo, jurídico, legal, como una nueva constitución. ¿No? O sea, una nueva constitución puede producir o puede propiciar eso. ¿Desde dónde? Desde el Estado. En este sentido posee un orden artificial y no natural, como pensaban los liberales clásicos. Renovar el capitalismo necesita reintroducir los principios generales del Estado de Derecho. Por otro lado, el neoliberalismo norteamericano lleva la idea empresarial al extremo. Su objetivo es que la trama de la sociedad tenga la forma de la empresa, del cálculo de costos y beneficios. Esto es fundamental si intentamos reconocer, en el caso chileno, al menos estos dos momentos.
la irrupción del discurso neoliberal y su práctica desde la lógica de una reinstauración del Estado democrático, entre comillas, o limitado, ¿no? Regulativo, que cimienta las bases legales del progreso social y la libertad económica individual, lo que se conoce aquí en Chile como economía social de mercado. Los imperativos culturales en este sentido son claros. Estamos conminados a hacernos cargo de nosotros mismos, a gestionar nuestras posibilidades y finalmente a saber vendernos e insertarnos en el mercado laboral, lo que se conoce como económico. En este punto el dispositivo pedagógico curricular juega un rol fundamental. La forma más extensa y expedita de transmitir, producir y llevar a la práctica los discursos de poder saber verdaderos, invenciones, ¿no? En fin, de este arte de gobernar es el sistema de enseñanza y educación en todos sus niveles. ¿Cómo se configura? Pregunta. ¿Cómo se configura este dispositivo educativo y cuáles son sus consecuencias en el ámbito social? Si utilizamos la caja de herramientas de Foucaultiana, los encontramos en todo lugar donde se levanten discursos que intentan imponerse como verdades. O conocimientos que buscan establecer conductas para un determinado fin. Siguiendo la obra de Renato Cristi y Carlos Ruiz Schneider, se puede rastrear, al igual lo que hace el arqueólogo, el arqueogenealólogo, su posibilidad sociohistórica en grupos al margen de los tradicionales partidos políticos. Por esta razón, se ven motivados a fundar órganos y centros de difusión que sirven también como núcleos de organización política. Organizan y difunden revistas cuyas formaciones discursivas son heterogéneas, pero con algunos puntos en común, como es el nacionalismo, el anticomunismo, el corporativismo, el teologismo, el autoritarismo, lo antidemocrático. Entre ellas, entre estas revistas, vamos a encontrar Lircay, Estudios, Portada, Estanquero, en la primera mitad del siglo XX. Varios de sus colaboradores asumen puestos de poder gubernamentales culturales difundiendo estas ideas. Fundan partidos políticos de derecha, pero lo más relevante es su vinculación con centros universitarios y empresariales, lo que corresponde a un acontecimiento, un benemón, una discontinuidad, un suceso, como un ensamblaje, ¿no? Como un erfindum de los dispositivos mediáticos y educativos que intentan apropiarse de un saber económico académico con el fin de someter a los otros saberes en disputa. Proponen un cambio de lo establecido desde discursos y prácticas de poder saber como discontinuidad y acontecimiento. El ensamble dispositivo mediático, económico, educativo representa un programa político de verdad como ruptura con el proyecto político de la derecha tradicional, transformación completa de su programa económico y reformulación radical de su discurso, es decir, una ruptura. Se dice educativo porque los núcleos de la Alianza Universitaria Empresarial profesan economías neoliberales, declarando que este nacionalismo no es estatismo, sino que aboga por un profundo respeto a la esfera privada de la vida. Aquí voy a parar, voy a dar un ejemplo que da Cristi Ruiz. En el caso del terreno educativo, las escuelas de economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos y Católica de Chile firman en 1956, bajo el impulso de dirigentes empresariales, un convenio de cooperación que busca romper con el pensamiento desarrollista y estructuralista, economías llamadas de izquierdas o igualitarias, que según estos dirigentes son las culpables del bajo desarrollo económico, así como también factor de crisis. Se condenan pensamientos de tipo totalitario, estadistas y extranjecirantes, y se plantea una libre empresa que es, ojo acá, una fiel expresión de la naturaleza humana y una salvaguardia de su propia libertad. Esto aparece en portada en el año 1969. Aparecen nuevas publicaciones y alianzas con medios masivos de comunicación, como Mercurio, por ejemplo, que emprenden una lucha de voluntad de verdad desde el año 1967 hasta el año 1971. Se registra la mayor difusión de las ideas, prácticas y conocimientos de los grupos de economistas neoliberales. En el año 1967, economistas de la Universidad Católica comienzan a escribir en la sección Páginas Económicas del Mercurio. En 1968, el mismo grupo publica Polémica Económica Social y luego en 1971 se funda la conocida revista ¿Qué pasa? Se elabora, se crean, se inventan el conocimiento, ¿no? Así una imagen del capitalismo como desafío lleno de riesgos, como una forma de vida revolucionaria y liberadora, frente a la mediocridad del estatismo y la burocracia de los partidos y de la política. La historia nos informa que las luchas de estos sectores terminan por dar un ganador en uno de los más cruentos acontecimientos, de nuevo, como una fractura, ¿no?, de nuestra historia presente.
el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Para los redactores de ¿Qué pasa?, no es más que la cuota de sangre necesaria para la transformación y refundación del Estado y la sociedad chilena. Se fundan nuevas publicaciones de propaganda intelectual neoliberal como Realidad en 1979, estudios públicos con la consecutiva creación del Centro de Estudios Públicos en 1980. Con la llegada de Gonzalo Vial al Ministerio de Educación, su influencia en ese ámbito es evidente. La tarea ahora es institucionalizar la dictadura militar triunfante en un régimen de gobierno de las poblaciones bajo ciertas directrices o discursos que aseguren la puesta en marcha de este nuevo orden sociopolítico económico. El objetivo es reforzar el sistema desde la vía institucional, legal, jurídica. Esto supone otorgarle rango constitucional a la economía de mercado. La idea que está a la base de estas transformaciones son las llamadas modernizaciones, que serán un claro ejemplo de una invención origen, es decir, un erfindum, pues no son más que la voluntad de verdad y conocimiento al servicio de la instauración de un régimen de verdad como un esquema único de mercado. Aquí también me voy a detener, si es que alcanzo, para decir una cosa muy breve que aparece en la revista ¿Qué pasa? Y luego en el Mercurio. Dice, cabe destacar en las publicaciones de este tiempo el intento por armonizar el neoliberalismo con la moral cristiana. Este ensamblaje, este findum que se intenta hacer, esta invención del neoliberalismo, en el sentido de una teología económica de carácter histórica y eminentemente racional. La economía social de mercado destierra todas las fuerzas, especialmente las fuerzas de las organizaciones, y se rige por la razón que se manifiesta a través de la competencia. Eso en ¿Qué pasa? 1973. Más aún, el marxismo y el socialismo son condenados desde esta visión teológica económica en un intento de desplegar la voluntad de poder como genealogía ética, pero desde lo que llamamos el discurso ideológico. Comillas, el marxismo es, por excelencia, la herejía de nuestra época. Es su médula, en su médula hay algo terrible, casi sobrehumano, diabólico. Y en el Mercurio se lee en la editorial lo siguiente, ojo. De hecho, Cristo no era el hijo de un pobre carpintero. José era un tectón, que significa arquitecto, y también empresario constructor. Y los magos alabaron al niño Jesús no en un establo, sino en la casa de José. Para los judíos Jesús era esencialmente un príncipe de sangre real, un descendiente de David. Esto es 1980, en 19 de julio. Después de ese alto, me he perdido. Bueno. Comienza entonces en 1979, estas modernizaciones, como el Findum, comienzan en 1979 con el plan laboral y la directiva presidencial sobre educación, continúan después con la ley de universidades, la reforma previsional, y lo que nos interesa a nosotros, precisamente en el ámbito educativo, son las reformas relacionadas con los vouchers, ¿no es cierto? Todas estas reformas apuntan a la privatización y la mercantilización de las relaciones laborales, de la salud, de la educación, de la seguridad social, y que favorecen a la acción de los más importantes grupos económicos. Será la Constitución Política de 1980 la garante de la permanencia e inalterabilidad de las relaciones de mercado en la sociedad chilena, quizás el dispositivo biopolítico estratégico más importante. Los discursos fundacionales del ensamblaje Estado-Economía son establecidos desde una amalgama, de nuevo la misma idea de Findum, de interpretaciones plasmadas como invenciones, Erwin-Dugen, sacados de documentos papales. Yo lo voy a poner aquí, la referencia. Tales como 40º Anno, 1931 de Pío XI, Mater y Magister en 1961 de Juan XXIII, que intentan una argumentación metafísica sui generis, donde el principal protagonista es Jaime Guzmán, desde otra revista que se llama Fiducia, ¿no?, donde él escribe de manera anónima al principio, pero que sin embargo adquieren categorías constitucionales que aún se mantienen. El más relevante es el principio de subsidiariedad del Estado como caridad social, subsidios en orden... ¿Me hablan? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Me queda un par de minutos nomás. Ya, me queda casi justo, yo creo. Ya. Bueno, y el Estado entonces, como principio subsidiario, no debe intervenir, solo auxiliar las debilidades o incapacidades de los cuerpos intermedios en los fines espirituales y el libre emprendimiento de las capas intermedias de la sociedad. Es decir, su fin es cumplir
con un subventio, ¿no? a la empresa, al libre emprendimiento. Y debe también salvar caritativamente la condición menesterosa de aquellos que no triunfan en un contexto de competencia libre mercantil, o sea, lo que conocemos nosotros como el Cáritas. La acción estatal se planifica en términos de incentivos, no de derechos que tienen las personas a educarse o a cualquier otro propósito. Las políticas educacionales de la dictadura buscan restituir la desigualdad inherente a un corpus social jerárquicamente organizado. Se instaura un sistema educacional que reivindica la desigualdad de oportunidades proponiendo una educación básica gratuita, universal, para generar un mínimo funcional de desempeño productivo en el pueblo trabajador. Y sobre la base de ello, una educación media que solo algunos de la élite pueden pagar. La dictadura establece un sistema que ya desde la educación media se trata no de un derecho, sino de un privilegio. Y esto está plasmado en el artículo 19, numeral 11, conocido por la mayoría de nosotros, la libertad de enseñanza y el sistema de subvenciones de las instituciones privadas. Esto ya estaba pensado desde el año, en todo caso, 1975, que aparece en la revista de educación de ese año. Para ir terminando, vamos a avanzar un poquito. El Estado debe idealmente tender no a subsidiar, sino a lo más a dar crédito, los vouchers, que es lo que nos interesa a nosotros, a los estudiantes. Primero, porque, lo voy a poner aquí, porque los individuos y sus familias están dispuestos a pagar por la educación, dado que la interpretan como una inversión que se recupera y rinde fruto a futuro. Y segundo, porque el costo de pagar la educación incentiva el trabajo, mientras que los subsidios incentivan la pereza, ¿no? Dado que los individuos valorarían más lo que se les cuesta, lo que les cuesta esfuerzo, que lo que no les cuesta nada porque simplemente se les da. Vergara, en un gran texto que si quieres después se lo digo, profesor Vergara, citando a Friedman, expresa que según este último, el Estado solo debe asegurar la educación obligatoria con ciertos conocimientos necesarios con valores en la sociedad de mercado, y los privados solo cumplan condiciones básicas como servicios económicos análogos a un restaurante, que deben ser fiscalizados, ¿no? El Estado, ¿no es cierto?, fiscalizador o evaluador que se entiende hoy en día. Los padres piensan que la educación es una inversión en sus hijos, por tanto, generarían valor económico para el educando. La educación como bien de consumo. Se muestra una progresiva primacía del homo economicus, sujeto de interés económico, por sobre el homo legalis, sujeto de derecho político en la sociedad civil, cuyo contexto determinante es el neoliberalismo. No se trata, sin embargo, más que de una nueva modulación de la disciplina social. El homo economicus es un sujeto que se autointerpreta como individuo empresa, no como la simple fuerza de trabajo de un trabajador que se vende al capital empresarial, sino como capital humano, como humanidad orientada por una racionalidad económica calculante, que es en sí misma capital, fuente de ingresos futuros, potencial de ingresos, resultante tanto de sus dotes biológicos como de competencias adquiridas producto de la inversión en su formación. Finalmente, el sistema de enseñanza bajo la gubernamentalidad neoliberal funciona como un dispositivo de subjetivación articulada por y dócil al orden del mercado. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Francisco. Ahora seguimos con Natalia. ¿Vas a presentar algo o solo lectura? Estás muteada. Ahora sí, voy a compartir el material. Ya, súper. Bueno, primero darles las buenas tardes a todos y gracias por la instancia también para poder compartir el trabajo que realizamos en las distintas áreas. Bueno, mi trabajo lleva por nombre el bordado como una instancia de reflexión y de diálogo. Tengo un poco de problemas técnicos. Natalia.
Parece que Natalia se le cayó. Sí, esperemos un ratito. Ya, nos comunican que tuvo un problema con su computador, pero va a conectarse prontamente, así que esperémosla. Bueno, como para lanzar algunas reflexiones antes de que Natalia nos muestre su trabajo, que me parece particular porque es una práctica creativa, lo que ella propone en su investigación. Y yo creo que va muy en la sintonía como de esta otra cara, como una posibilidad metodológica de ir en contra de estos sistemas biopolíticos y mercantilistas que nos habla Francisco. Entonces yo creo que son dos trabajos que dialogan desde dos puntos muy diversos, pero que se conectan entre sí para dar posibilidades de estas nuevas prácticas dentro del aula. Así que yo creo que si los vemos de esa manera, puede generar un diálogo a la hora de que abramos ya la conversación, porque eh, considero que son investigaciones que apuntan hacia esa crítica, ¿cierto? Hacia esta crítica al mercado neoliberalista o neoliberal y proponen principalmente. El trabajo de Natalia es una propuesta visual, es una propuesta artística. Que brinda estas nuevas lecturas para el aula, como el docente dentro del aula, como esta espera panóptica muy Foucaultiana que se convierte en los colegios, principalmente los colegios más allá de las universidades. Así que eso, como para que podamos lanzar así como ideas a partir de estas reflexiones que encontramos en estas dos investigaciones. Sí, y una cosa, no, creo que no alcancé a decirlo. ¿Se Claro. escucha bien? Sí. Sí, Bueno, lo que pasa es que en lo que presentaba, como decía ahí, era la posibilidad de entender el origen, ¿no? Ahora, después de eso, porque no alcanzo a llegar, o sea, las investigaciones posteriores, lo que está haciendo hoy en día Falabella, lo que está haciendo el mismo Renato Cristi, después de esta lectura, de hecho alguna vez conversamos estos temas, y Carlos Ruiz también, es avanzar, o sea, ¿qué pasó después? ¿Qué pasa con los gobiernos post dictadura? ¿Qué hacen con este modelo que se entrega a partir? Porque es fácil hablar desde una sociedad disciplinaria, o sea, de una gubernamentalidad disciplinaria. Lo que pasó en Chile fue eso. No es difícil distinguir cómo el Estado, ¿no es cierto?, domina todos los aspectos de las comunicaciones, de los currículums, que también es un efecto de poder, ¿no es cierto? La configuración de los sujetos a partir del miedo. Entonces,
claro, lo que yo traté un poco de mostrar ese primer momento. Ahora la idea que yo espero que los participantes digan, bueno, ¿y qué pasa después? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la actualidad de esa, o qué fue lo que sucedió con esa instauración de estos discursos y prácticas que pareciera ser llegaron para quedarse? Porque no, incluso en las encuestas la gente le pregunta si está de acuerdo, por ejemplo, una fractura que puede ser la emergencia de la AFP, de Claro. los fondos de previsión, ¿no es cierto? Entonces, ahora le siguen preguntando a la gente, ¿tú optarías por un fondo solidario? Y la gente no tiene interés. No, yo quiero lo mío. Una privatización, una capitalización individual, ¿no? O sea, se mantiene la lógica que se instauró. Entonces, de alguna manera, muchas veces uno se pregunta, bueno, pegó bien fuerte, ¿no? Caló muy hondo eh, estos sistemas o estas producciones de subjetividad. Es difícil decir que no fue así. Y claro, como seguramente la propuesta de Natalia tiene que ver con cómo resistir. Entonces, una de las interrogantes que yo tenía en unas diapos más adelante es precisamente los procesos de resistencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer para resistir? ¿Resistimos solos? ¿Resistimos entre todas, todos? Esa es como una pregunta que me hago a mí mismo constantemente. Claro, exactamente, sí. Y yo creo que, claro, me parece interesante trabajar estas dos miradas del sujeto. Por un lado está este sujeto hipermercantilista, individualizado, ¿cierto? Que tiene como estas lógicas de mercado y de poder, pero por el otro lado también está estos sujetos precarios, porque claro, hay una precarización de quien no puede entrar a estos sistemas educativos y claro, o sea, como que esta interseccionalidad que finalmente se da entre clase, raza, géneros, en estos métodos o en estos sistemas dentro de la educación. No sé si alguien más quiere hablar. Ahí viene Nati. Ah, ya, bueno, ahí lo dejamos en el tintero. Natalia, ¿no te escuchamos? ¿Y ahora me escuchan? Ya, sí, ahora sí. Ya. Bueno, les voy a comentar acerca de mi investigación que aborda el bordado dentro del sistema educativo formal y no formal y cómo el bordado se transforma en una herramienta de reflexión y agenciamiento social. Para iniciar les voy a explicar un poco cómo surge esta investigación. Surge alrededor del año 2017 y surge a partir del propio cuestionamiento de mi rol como educadora dentro del sistema educativo que proviene del Estado y cómo yo identifico ciertos comportamientos o conductas dentro del sistema educativo formal que van generando, van reproduciendo roles de género o estereotipos a través de la forma que se enseña, a través de los contenidos que se ven y cómo se establecen las relaciones dentro del sistema educativo. Entonces, encuentro que esta forma de enseñar va reafirmando situaciones de desigualdad e impide que cada individuo pueda encontrar y desarrollar su propia identidad o subjetividad. Entonces, a partir de este cuestionamiento y investigando e indagando a través del feminismo, me encuentro con la técnica del bordado, vinculando obviamente siempre desde mi disciplina, que es la educación artística, y cómo el bordado dentro del feminismo se transformó en un arma social y política para las mujeres en un inicio, para poder trasladar lo que es la esfera privada a la esfera pública y cómo la unión, ya sacar este espacio del bordado como un lugar individual, llevarlo al colectivo, podía generar la unión y la lucha por alcanzar situaciones de igualdad, tanto en derechos como en distintas condiciones. Entonces, tomando algunos referentes dentro del bordado y el feminismo, para ir articulando este proyecto es que tomo a las mujeres sufragistas de Inglaterra que utilizaron el bordado como una técnica para poder
crear sus como campaña visual de lucha por luchar por los derechos de la mujer, por el voto, por el voto. Entonces ellas toman el bordado porque era una técnica que se les enseñaba a las mujeres como para situarlas en el lugar de lo doméstico y lo privado y lo individual. Entonces deciden tomar este oficio para llevarlo a lo colectivo y para poder también bordar y pronunciar lo que ellas pretendían alcanzar y cómo también podían enaltecer y destacar a distintas mujeres de la época que habían alcanzado distintos logros. Entonces, pretenden visibilizar a la mujer dentro de la sociedad y en el espacio público. Judith Chicago es una artista visual también que trabajó el bordado y el arte textil dentro de su obra, ya que el bordado había sido considerado un oficio, como estaba vinculado también a lo femenino, como un arte menor, como un oficio y no como una obra de arte en sí. Y finalmente en México las bordamos femicidios, destacan distintos relatos de mujeres que han sido asesinadas, se juntan en distintos sectores públicos como plazas a abordar los relatos de estas mujeres que han sido asesinadas para que no sean olvidadas sus propias historias dentro de la sociedad y que se pueda evidenciar como las situaciones de violencia en contra de la mujer. Tomando todos estos referentes, quiero llevar el bordado a una instancia más colectiva, que no solamente se limite como a lo femenino, sino que también trabajarlo desde la diversidad. Entonces me hago la primera pregunta, que es cómo yo a través de estos elementos que les he comentado puedo establecer un proceso reflexivo a través de la creación artística y cómo dentro del sistema educativo formal e informal se puede hacer una deconstrucción o plantear la reflexión de estos roles de géneros o estereotipos que se ha ido normalizando y se mantienen en reproducción dentro de estos lugares. Entonces los objetivos de mi investigación son promover espacios de reflexión para cuestionar un poco los roles de género y estereotipos a través del bordado, pero no es un bordado individual, sino es un bordado en comunidad. Cómo a través de mi propia creación yo puedo implementar estrategias que vienen desde la pedagogía feminista que hablan como del diálogo, la reflexión, el cuerpo y cómo se pueden quebrando los paradigmas tradicionales donde uno entra a cualquier instancia de educación formal e informal donde están todos quietos, no deben moverse, todo es un trabajo más individual y no es colectivo, no hay una reflexión de lo que se está haciendo, solamente es cumplir con el objetivo que se demanda por cada asignatura. Entonces, ¿cómo esto podría influir en el desarrollo de la identidad? Existió en 3 jornadas de bordado. Lo realicé esta vez ya sacándolo del espacio formal porque quería incluir a la familia dentro de este proceso donde fuera una reflexión que se hiciera en conjunto, no solamente de el niño, sino también reflexionar Natalia, disculpa, te con estamos distintas escuchando generaciones para ver cómo entrecortado. tenía al hablar de los estereotipos. Entonces, ¿y ahora? Ya, yo creo que podrías apagar tu cámara un poquito y a ver si tu cámara para ver si ahora podemos escucharte mejor. ¿Y ahora? Ya, nos quedamos como en las jornadas. Ahí ya empezó como no escucharte nada. Ya, ahora se escucha mejor. Ya. Entonces el proyecto consistió en estas 3 jornadas donde en la primera etapa fue hablar acerca de los conceptos de estereotipos y roles de género, llevándolos a través y explicándolos a las familias a través de elementos de la cultura visual, de distintas situaciones que podían llegar a reproducir y mantienen estos roles o estereotipos y cómo pueden generar situaciones violentas dentro de la sociedad. La segunda instancia fue que cada uno pudiera abordar una palabra que reflejara la propia situación que cada uno ha vivido o cómo ha observado los estereotipos o los roles de género en su propia historia. Luego venía el proceso de creación, cada uno a través de la técnica del bordado iba a diseñar esta palabra, la iba a bordar con distintos colores y elementos que habían sido enseñados al inicio. Y finalmente, al término del bordado, cada uno hacía la reflexión de por qué había escogido esta palabra y cómo lo había visto dentro de su realidad.
ahora les voy a mostrar un video acerca del proceso de creación para que quede un poco más claro. El taller de encuentro y bordado se implementó los días sábados de 12 a 13 horas, en 3 sesiones, del 30 de abril al 14 de mayo, en los cuales se llegó a un producto final, el bordado de una palabra que deconstruya un estereotipo. El taller nace como un proyecto mediante el cual se propone un espacio de diálogo familiar y dirigido en torno a la temática de los estereotipos de género, buscando generar una reflexión entre los y las asistentes y una conversación que sirva de expresión e interacción en la comunidad. El bordado es la técnica que desde las artes visuales se pone al servicio en esta oportunidad para buscar ser un factor de cambio en las futuras generaciones y también para los y las adultos. Ahora les voy a seguir comentando de los resultados de esta investigación. Bueno, como elementos didácticos que se utilizaron para el desarrollo del taller, se utilizan los elementos del diálogo, reflexión y el cuerpo como una deconstrucción de la tradición vertical de la educación, sino que se establecen las dinámicas de apoyo y colaboración, donde se saca el proceso creativo como un proceso individual y se lleva a un proceso colectivo, donde se quiebra la democratización de que la enseñanza viene del tallerista, sino que todos nos apoyamos en el proceso de creación. Yo también hice el bordado conjunto con las personas que asistieron. Acá hay unas imágenes donde se pueden ver cómo todos se apoyan en el trabajo del bordado, no hay solamente una persona quien enseña, donde se pueden ver distintas generaciones que están realizando el bordado y cómo la familia se puede ver trabajando todos al mismo tiempo. Y las conclusiones generales fueron que el bordado permitió generar esta reflexión dentro de la familia, poder ser consciente de estos comportamientos que van generando situaciones de violencia e impiden el desarrollo subjetivo y de cada uno de los individuos.
las reflexiones no solamente se quedaron dentro del taller, sino que a partir de un focus group también se pudo identificar que las reflexiones fueron llevadas a distintas conversaciones entre familias luego de analizar y ver comportamientos que quizás han tenido, que mantienen situaciones de violencia y cómo pueden trabajarlos. Y la creación colaborativa y reflexiva permitió generar el diálogo y aprender de las experiencias de otros o situaciones que algunos identificaban que podían haber sido violentas para ellos y que al comprender eso se puede construir y reconocer de distintos comportamientos que pueden ir cambiando a partir de las imposiciones. Esta fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalia, por presentarnos tu trabajo. Es muy precioso el trabajo que haces con el bordado y como estas técnicas de colonización a partir de estos lineamientos o estas teorías feministas, ¿cierto? De cómo se logran llegar a espacios un poco más periféricos como los barrios, las escuelas, y dejan de estar como eclipsadas en las academias. Así que, bueno, muchas gracias a ambos. Doy espacio para preguntas, conversaciones. Yo sé que estos dos temas dan para mucho, así que bienvenidos sean quienes tengan preguntas y demás. Ya, parece que nadie quiere calentar los motores. Yo, yo voy a molestar a Natalia un poco para que iniciemos un diálogo. Bueno, primero que todo, felicitarte a propósito de que uno es docente. eh, este tipo de proyectos enriquecen de una manera que a veces no sé, pues no nos detenemos a pensar cómo impactan en lo otro y en lo otro. Entonces, al propósito de este proyecto que intenta un reconocimiento, me acuerdo mucho de alguna vez conversando con un profesor, con el profesor Galo, de las pedagogías anarquistas, de esta idea de la producción como sin enajenación, ¿no? O sea, una producción propia, una producción para la comunidad. Y esas teorías del reconocimiento tienen relación con el rescate de los saberes locales, que es una de las cosas que se trabaja también dentro del ámbito de la resistencia a la biopolítica. Y por eso quería preguntarte un poco por los resultados, por cómo mediste el impacto, o sea, si pudiste medir el impacto, porque en estos proyectos igual uno tiene como una serie de acciones y tiene que como unos indicadores a los cuales quiere de alguna manera llegar, ¿no? O sea, cada indicador tiene un cierto objetivo. Entonces, si pudiste tú medir el impacto más allá después de la experiencia misma. Bueno, el impacto lo pude medir a través de estas jornadas después que se hicieron como reflexivas en torno al proceso de trabajo y donde establecieron que pudieron llevar la reflexión como a otros espacios, como amigos, familias, llevarlo como a la conversación. Y yo creo que eso fue como uno de los objetivos principales, pese a que fue hace muy poco tiempo el proyecto, de cómo por lo menos se instauró la reflexión y estoy haciendo el cuestionamiento de estas estructuras que se siguen como manteniendo a través de los sistemas educativos, la publicidad, las canciones, etcétera, porque el análisis lo hicimos a través de la cultura visual. Entonces, cómo ya el poder cuestionar lo que yo estoy observando, lo que me están diciendo, eh, en un porcentaje alto de los abuelitos, unos niños que hacían el cuestionamiento y decían que en sus tiempos eso no se cuestionaba, solamente como que se recibía la información, entonces por lo menos en un 75% de los que participaron pudieron hacer como
la reflexión de poder cuestionarse ciertas situaciones que no tenía que ser así, sino que habían distintas posibilidades. Creo que hay una pregunta, voy a leerla. Tengo problemas en el audio, pero dice, tengo problemas de audio, pero recordé algo. En el colegio teníamos la asignatura técnico-manual, donde la actividad para niñas era hacer trabajos con la técnica de bordado o tejer, y los niños podían hacer trabajos en madera. Bueno, a mí nunca me gustó tejer y nunca aprendí, así que pedí al profesor de hacer trabajo en madera. Natalia, el proyecto que desarrollaste está considerado dentro de una asignatura o taller extraprogramático. Y lo otro, saber si te encontraste con alguna barrera de algún papá, con alguna frase como los niños no bordan. Lo realicé en 2 instancias, en educación formal, que son en los colegios, y el que presenta en el video extraprogramático. Cuando se trabaja en instancias más formales como el colegio, sí me presenté con algunas dificultades, como las frases de los varones no bordan, no son cosas de mujeres, pero también hubo un caso particular de un niño que escribió una frase en femenino, eh, haciendo alusión como que él desde lo femenino. Y los papás hicieron que el niño desarmara su bordado y lo volviera a escribir, pero desde lo masculino. Eh, Porque no querían que su hijo se sintiera eh, distinto a lo que es un hombre. No querían que se sintiera mujer. Entonces hicieron como todo este proceso, que todo el niño hiciera como todo este proceso de construcción y lo volviera a hacer desde cómo los papás quisieran que él lo dijera. Entonces, dentro de los espacios formales es mucho más difícil poder trabajar estos temas porque hay más restricciones desde el adulto, no desde los niños, pues, sino que son los adultos los que tienen más restricciones en cuanto a trabajar estos temas. Claro que entra en juego ahí un poco lo que dije muy rápido, muy rápidamente, muy apuradamente, que tiene que ver con estas construcciones, con estas producciones de los discursos, con esta normalización o anormalización, lamentablemente, y que seguramente los que tienen como incluso mi edad para atrás, yo soy de los 80, nací en los 80, nos criamos con un currículum de ese estilo, eh, donde lo que de alguna manera lo que yo viví en la escuela ya no es, ya no da, no al lugar, ¿no? O sea, no al lugar, aunque yo sigo viéndolo como docente en algunos colegios. Y un poco lo que dice Natalia, o sea, si bien están los padres que tienen todavía esta normalización, una mala normalización, se transmite eso como discurso, como práctica a su hijo o hija, ¿no es cierto? Y, y muchas veces no aceptan las nuevas realidades, y que incluso no son nuevas tampoco, si es el punto, es el punto, siempre estuvieron ahí, pero quizás estaban tapadas. Entonces, pueden ser un poco chocantes para algunas personas, e incluso también para algunos profesores y profesoras. Pero la idea es un poco lo que hace Natalia, o sea, romper esas barreras del lenguaje, romper esas barreras de formación, de subjetividades, y un poco aceptar aceptar la realidad como tal, ¿no? No como te la imponen, sino como surge, ¿no? Me parece excelente el trabajo de Natalia. Eh, Quisiera hacer una pregunta a Natalia y es como más informativa y explicativa. Claro, ¿a qué te refieres con la idea de agenciamiento social? ¿Qué es lo que hace el bordado como práctica para llamarlo una acción comunitaria? Porque finalmente hay individualidades, cada uno escribe una frase, pero ¿cómo entender ese trabajo como un agenciamiento al nivel colaborativo y comunitario? Así como cómo hacer una lectura más global de estas frases que salieron, cómo hacer no sé, pienso cómo poder escribir algo a partir de eso,
que no se vea así que cada uno escribió tal cosa, sino como un núcleo. La verdad es que esto surge porque la primera instancia es la reflexión y el diálogo, entonces donde se pone el tema sobre la mesa y cada uno a partir de su propia experiencia va haciendo un relato de cómo ha percibido la situación. Y a partir de eso es que luego viene el proceso de creación que se transforma en un proceso colaborativo porque no todos tienen como la destreza o han conocido antes la técnica del bordado. Entonces es un trabajo de apoyo y colaboración al otro que puede estar em, dentro de este proceso de exploración y conocer los materiales y cómo estas reflexiones y diálogos que se van realizando tanto mientras se borda permiten generar como un lugar eh, político, social frente al tema, de cuál va a ser mi posición frente a esto que estuvimos dialogando, reflexionando, y que se traduce en la verbalización de esta palabra que se trabajó, de hacer visible como mi lugar frente a lo que se reflexionó. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para nuestros expositores? Ya, yo quiero la última pregunta para Francisco y es cómo pensar en ingresar estos elementos prácticos a currículos, como tú habías dicho, o sea, si bien son esquemas corporativos que se han hecho a través de la mercantilización de la educación y que tiene una fecha, un origen, que tú estableces, que es el 1973 y el golpe de Estado y todo lo que está ya a nivel de la educación, cómo hoy en día podemos ingresar al sistema curricular prácticas decolonizadoras como las que vemos con el trabajo de Natalia. ¿Es posible y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esa ruptura o ese quiebre a la institucionalidad? Eh, no, pues, es una tremenda pregunta. Es una tremenda pregunta, porque es lo que se ha cuestionado, por ejemplo, desde por ejemplo, lo que cuestionó alguna vez Rousseau en el Emilio, a la a cómo se configuraba la educación en la Revolución Francesa. Imagínate, es una pregunta que no tiene una sola solución. Es la misma pregunta que se hace Paulo Freire, es la misma pregunta que se hace Giroud, la misma pregunta que se hace McLaren. ¿Cómo podéis resistir a un paradigma dominante que intenta muchas veces hacernos pensar que va progresando? Es súper cuestionable. O sea, ya es cuestionable la evaluación. ¿Por qué evaluar? El examen, ¿no? Algo que Foucault y muchos han planteado, eh, el examen como evaluación, o sea, como algo que tú tienes que rendir, ¿no? La rendición de cuentas. El Estado que antes era un Estado regulador, ahora es un Estado evaluador. Aparecen instituciones donde se instauran nuevos discursos de verdad, la agencia de calidad, organizaciones que miden todo lo que uno hace, los estándares, aparecen los estándares. Imagínate cómo podemos, tendríamos que hacer el mismo juego, ¿no? Una nueva producción de discurso que apunte hacia el estándar, pero que lo critique al mismo tiempo. Es un doble juego, una doble pega también para el profesor. ¿Se puede? Claro que se puede. Natalia lo acaba de demostrar. Pero claramente es una figura de una pedagogía crítica que no deja de ser crítica, que es constantemente crítica. Precisamente eso fue una de las salidas que yo propuse. Esto es como un extracto de mi tesis de magíster de hace mucho, de 2016. Y una de las salidas que yo daba, porque era muy difícil salir del embrollo ahí, era que la pedagogía crítica creara
estudiantes críticos, porque eran ellos los llamados a romper el esquema. Obviamente, o sea, encontraron que la solución era totalmente inocente, naif, me acuerdo que me dijo mi gran, mi gran maestro, muy inocente lo que está diciendo, no van a hacer los niños. Bueno, lo bueno es que después de varios años demostraron que podían saltar el torniquete, ¿no? Lo que pasó después, bueno, ya harina de otro costal, pero de alguna manera iniciaron un levantamiento y un socavamiento a los discursos que estaban ahí en ese instante impuestos como práctica. Lamentablemente volvimos a lo mismo. Pero claro, ¿cómo poder hacer va a sonar muy pedante lo que voy a decir, pero en el fondo es una hermenéutica de sí mismo. ¿Cómo me interpreto yo desde mi memoria, desde mi vida, como docente, como ser humano, en el aula, para creer, y aquí está el punto, lo que yo creo que ellos deben, de lo que deben desprenderse? Porque quizás estoy equivocado. Entonces lo que yo pienso que es la resistencia, quizás no lo es tanto. O hay lugares en donde esa resistencia no es importante para algunos estudiantes, o para algunos nichos, para alguna empresa, qué sé yo. Entonces, la pregunta es sumamente difícil, porque ya de por sí la estructuración de una malla curricular es un hecho de poder, es una relación de poder que se establece con los demás. ¿Qué se enseña y qué no se enseña? ¿Qué tipo de historia, qué tipo de ilustraciones se ponen en un libro? Es súper complejo. Yo creo que la respuesta va por un poco lo que hace Natalia, no están en los currículos. No están en los currículos. Yo creo que la innovación, la investigación-acción es un poco lo que va. El profesor ahí, la profesora, va haciendo un trabajo como de etnografía en cada uno de los cursos y colegios donde le toca trabajar. Sobre todo a propósito de la precariedad, ¿no? Que se están moviendo casi 2 años, 3 años de los lugares de trabajo. Entonces, tiene que desde ahí entender lo que sucede y desde ahí poder iniciar una investigación-acción, como un proyecto como el que hace Natalia, y poder volver a algunas cosas o socavar algunos discursos que tanto daño nos han hecho como sociedad. Eso es lo que creo yo. No sé si alguien piensa algo distinto o puede no sé, estar en contra o decir otra cosa. Nada, yo encuentro muy acertado, aparte las líneas que arrojaste, como estas pedagogías decolonizadoras, y claro, como que desde el pensamiento latinoamericano se ha trabajado harto, y esa es la propuesta finalmente, crear otros espacios fuera de lo académico, porque para desde allí hacer la ruptura. Bueno, no sé si alguien más em, tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para ir cerrando la mesa. Ya, en vista del silencio de nuestros oyentes, ya vamos cerrando la mesa. Yo creo que fue una mesa muy productiva, como dije al inicio, son dos investigaciones muy distintas, pero que se entrelazan y crean conexiones y críticas contemporáneas muy importantes. Así que nada, nos quedan puras reflexiones y cuestionamientos y autocríticas como docentes, como estudiantes de posgrado. Y bueno, gracias a todos, a todas por estar acá y nos seguimos viendo en el Congreso. Así que por favor, conectados, muy atentos, participativos. Un abrazo, buena tarde, chao, chao. Muchas gracias.